A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-muntajabin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita y los compañeros selectos. Queridísimos hermanos, salam alaikum wa rahmatullah, con otra charla sobre el Imam Hussein y su gran batalla en contra de la falsedad. Estamos con ustedes y así que vamos a empezar saludando al Imam Hussein alayhi salam. Sallallahu alayka ya Abu Abdullah. Que la paz y la bendición de Dios sean con Hussein, con Abu Abdullah, con el Imam Hussein alayhi salam. Que la paz sea con él, quien levantó la bandera de la verdad cuando la falsedad había superado en la antigüedad, en el tiempo oscuro en el mundo, donde la falsedad había superado todo. El Imam Hussein fue la única bandera que se levantó. Sallallahu alayhi wa sallam. Bueno, queremos explicar la filosofía de Karbala, la filosofía de el por qué lloramos para el Imam Hussein, la importancia para llorar al Imam Hussein, cómo el llanto de Imam Hussein puede salvarnos, sí, puede salvar a la humanidad. Y eso nosotros lo vamos a ver como la única forma de la salvación a la humanidad. Sí, es cierto. Llorar para el Imam Hussein es la única forma para salvar a la humanidad. Es como una narración del profeta del Islam, sallallahu alayhi wa sallam, que dice, nos indica hacia esa gran sabiduría que dice, Inna al-Hussein misbahul huda wa safinatun nijad. Por supuesto que el Imam Hussein es el barco de la salvación y es el camino de la luz. Por supuesto, eso es como es así. Vamos a ver uno por uno. Queridos hermanos, lo quiero ponerlo de una forma bastante fácil y sencillo para que lo puedas entender. Nosotros tenemos un enemigo que en el Sagrado Corán lo ha explicado bien, que se llama Satanás. Sin duda, todos nosotros ya sabemos que Satanás ha jurado ser nuestro enemigo y lo es. Si podemos decir, la única cosa que Satanás dijo con sinceridad, lo que en el Sagrado Corán dice, la ughwiyannahum ajma'in. Juro ante Dios que va a desviar a toda la humanidad, excepto los siervos purificados de Dios. Entonces Satanás en ese juramento es bastante fiel, bastante, podemos decir, serio. El Satanás tiene sus artimañas, tiene sus formas de engañar a la gente. Si nosotros vamos a saber, entonces podemos interpretar bien la historia humana. Vamos a ver uno por uno qué ha hecho Satanás en la tierra. Ahí, nuestro padre Adán y Eva estaba en el cielo, estaba en un jardín que se llamaba Edén. Ellos estaban felices y que Dios les proveía de todo, comidas, frutas, todo. Era bastante feliz para ellos. Satanás, que desde la creación de Adán y Eva se sentía una gran envidia en contra de Adán y Eva, entonces quería desviarlos. Quería hacer que ellos pierdan todas las mercedes de Dios. Entonces les vino y les dijo una mentira. Juro que es un consejero fiel, pero era una mentira. El Sagrado Corán no dice que vino una serpiente, no. Dice que Satanás vino directamente a engañar a Adán y Eva juntos. No a Eva y que Eva vaya a engañar a Adán. No, eso es mentira. Satanás directamente habló a ambos y a ambos engañó. El Islam no tiene esa visión machista de la Biblia que vaya a echar la culpa a la mujer, a nuestra abuelita Eva. No es así. Entonces engañó a ambos. Dios hizo que ambos lleguen a la tierra. A partir de cuando llegaron a la tierra, la lucha era entre Satanás, el diablo, Lucifer, y los descendientes de Adán. ¿Sobre qué era la lucha? Khalifatullah fi ardih. Dios que dijo, Dios dijo, voy a poner inni ja'ilun fil ardi khalifa. Yo voy a poner un khalifa, un gobernador, mi representante en la tierra, mi califa en la tierra. Satanás que dijo, no lo voy a permitir. ¿Qué quiere decir? Yo voy a poner mi propio gobierno en la tierra de tal forma que no voy a dejar que Dios haga su voluntad en la tierra. Bueno, entonces empieza la batalla desde este punto.
Bueno, el ser humano que tiene que convertirse en un plan de la perfección que se llama Ash-Sharia, la ley de Dios. En ese camino de la perfección tiene que convertirse a un siervo obediente de Dios, Abd. Entonces, llegando a ser el más perfecto, que va a ser Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y la bendición de Dios sea con él y su familia bendita, encima de toda la humanidad, y eso es el camino. Pero el ser humano también tiene otra opción, porque está en la tierra, no está en el cielo. La otra opción es desobedecer ese camino de Dios, desobedecer la ley de Dios y convertirse a socio de Satanás en la tierra. Satanás, entre sus socios, que son min al jinnati wan nas, son de la gente humana y son de los jinn, que usted sabe que Satanás no era un ángel. Tenemos 3 especies diferentes: los seres humanos, los ángeles y los jinn, los seres invisibles que tienen un cuerpo más sutil que nosotros, un intelecto más débil que nosotros. Su cuerpo es de la llama del fuego. Entonces ellos corporalmente son más hábiles que nosotros, pero de parte espiritual e intelectual son mucho más débiles. Entonces Satanás nunca con la lógica puede engañar a una persona, sino la única cosa que tiene en la mano es engañar y solo enfocarse en la parte emocional, en la parte sentimental, en los instintos animales. ¿Me entiende? Es que usted tiene deseos carnales. En ello solo Satanás puede sembrar su engaño. Bueno, entonces ya empieza 2 líneas de, podemos decir, califato en la tierra. 2 partidos, Hezbollah, Hezbollah Shaitan, el partido de Dios en la tierra, que son los profetas, Adán, Noé, Abraham, Moisés, Jesús, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y después los imames. Desde el imam Ali alaihi salam hasta el imam Mahdi. Que Dios bendiga a ellos. Y lineamiento de Satanás, o mejor dicho, el gobierno de Satanás, Hezbollah Shaitan. Dios, cuando describe ese 2 grupos en la tierra, dice, cuando hablando de los creyentes, alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Los verdaderos creyentes siempre están dispuestos a dar la vida en el camino de Dios. Están dispuestos a dar su plata, todo lo que tienen, la vida. Todo lo que le pertenece están dispuestos a darlo en el camino de Dios para guiar a la humanidad. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ. Pero los incrédulos, los que conocieron la verdad, y a pesar que conocieron la verdad, rechazaron la verdad. ¿Por qué? Por el deseo carnal, por la ambición, porque buscaban más poder, por la envidia. Decían, Dios, ¿por qué ha elegido a Adán? ¿Por qué Dios ha elegido a Jesús? ¿Por qué Dios ha elegido eso? ¿Por qué no ha elegido a los fariseos? Entonces se quedaron con esa envidia en contra de los elegidos de Dios, entonces hicieron todo lo mal. Ya se convirtieron como partidarios de Satanás en la tierra. Muy bien, ahí empieza el juego. Llegamos después del profeta Adán a los hijos de Adán. Satanás haciendo un partido con Caín, el asesino de Abel, entonces va a hacer su propio reino, el reino de Satanás en la tierra. Tal vez usted ha escuchado en muchas partes de la tierra cosas extraordinarias. Por ejemplo, esculturas bastante grandes o cosas que se ven desde aire. Y mucha gente dice, ay, ¿cómo interpretarlo? Que es que los extraterrestres llegaron a la tierra. Totalmente falso. No. Todo tiene que ver con el reino del diablo en la tierra. Entonces tenemos ese reino del diablo que es bastante avanzado. Sí, bastante avanzado. Que ya tiene al demonio, un sistema educativo bien fortalecido, y todos ellos que usted va a ver que los enemigos de Dios ya saben cómo jugar, y ese juego ellos saben cómo hacerlo, los enemigos de Dios. Y esto no es solamente para ahora.
siempre, desde el tiempo, desde la antigüedad, los enemigos de Dios siempre tenían este juego, queridos hermanos. Entonces, lo que nosotros tenemos dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Pero el reino de Satanás nunca permite que el reino de Dios vaya a surgir. Eso es la cuestión, que no lo permite que pueda venir al poder. Que decir, siempre los profetas de Dios, que son los enviados de Dios, son Khalifatullah fi arde. Desde el comienzo ellos tienen que venir a tomar el gobierno y para salvar a la humanidad, lo que hizo Moisés. Entonces siempre empieza esa pelea entre el reino del mal y el reino del bien. Pero el reino del bien nunca va a llegar al punto. Nunca va a llegar al poder, aunque Dios lo ha decidido. ¿Por qué? Eso es bastante importante. Porque nosotros ahí tenemos un sistema del demonio. El sistema del demonio ¿cómo funciona? Eso es importante. Vamos a ver al informe que el profeta Noé, después de 950 años, lo presenta ante Dios. Profeta Noé, Dios lo envía. ¿Cuántos años tiene? Cuando Dios elige al profeta Noé, Dios sabe. Nosotros no lo sabemos exactamente. Algunas narraciones dicen profeta Noé cuando cumplía más de 1000 años, entonces Dios le eligió como profeta. Y cerca de 1000 años, menos 50, que es 950 años, lo que dice el Sagrado Corán, profeta Noé, fue un gran hombre enviado de Dios en la tierra. Entonces ese hombre hizo todo lo posible en 950 años. ¿Cuál era el resultado? Prácticamente nada. Algunas narraciones en las fuentes islámicas hablan de unas 50 personas o menos. Y lo interesante que Dios le puso 3 pruebas desde cuando Noé empieza a construir el barco, cuando los enemigos empiezan a hacer una guerra, yo digo una guerra blanda, o mejor dicho, las amenazas, las burlas en contra de los creyentes. Muchos creyentes abandonan al profeta Noé. Sí, lo abandonan. Y cada vez que Dios le pide una prueba de la esperanza, que ellos tienen que esperar para que llegue a la salvación, cada 40 años se pierde 1/3 de los creyentes, como hoy en día. Mucha gente dice, ay, ¿dónde está Jesús? ¿Por qué no viene el Salvador? ¿Por qué no viene el Imam Mahdi? Están esperando la venida del Salvador, pero cuando no van a ver que no viene, ya dejan entregarse al camino del mal. Así lo pasó en el tiempo de Noé, 3 pruebas de cada uno de 40 años, cada vez. Usted dice 40 años es mucho. No, en aquel entonces no era mucho. Se dice que en el tiempo de Noé, una mujer estaba llorando, una viejita. ¿De cuántos años? De unos 600 años. Entonces el profeta Noé le dijo a ancianita, bueno, ¿por qué estás llorando? Dijo, mi hijito murió bastante joven. Profeta Noé le preguntó cuántos años tenía su hijito que murió jovencito. Dijo, no, solo 3 siglos, 350 años. Es 350 años. Ese hijito murió bastante joven. Entonces, aquí así vivían la gente en aquel entonces. Se dice en una narración que el profeta Noé, que vivió miles de años y solo tenía una casa media hecha, una casita media hecha de una sola habitación. Entonces, cuando el arcángel de la muerte le viene a sacar la vida, dice, profeta Noé, se acabó todo. Entonces, profeta Noé dice, ay, qué lástima, qué poco tiempo hemos estado en la tierra. Si yo supiera que tan poco me voy a quedar en la tierra, ni haría esa casita. Imagínese. Entonces vamos a ver, 3 pruebas de 40 años. Cada vez que Dios hizo una prueba, 1/3 de los creyentes se cayeron. Entonces el profeta Noé se quedó solo con 1/3 de los creyentes, que algunas narraciones hablan de 17 personas hasta 34 personas máximo. Entonces estamos hablando de un par de creyentes después de 950 años. ¿Eso por qué? Es una pregunta importante. ¿Eso por qué? Porque el profeta Noé es infalible, es un hombre grande, es elegido, es el escogido de Dios. ¿Por qué pasa eso al profeta Noé? El Sagrado Corán nos explica el informe que el profeta Noé dijo a Dios. El profeta Noé, ¿qué dice? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Rabbi la tadhar ala al-ardi minal kafirina dayyara. Dios no deja sobre la tierra nada de los vivientes, de los incrédulos. ¿Qué quiere decir? Dice Dios, por favor, presiona
Control Alt Delete. Control Alt Delete, que se elimina a todo el mundo. Rabbi la tadar ala al-ardi min al-kafirina dayara. Dios no deja nada de estos incrédulos sobre la tierra. ¿Por qué? Tú eres un profeta de Dios, has venido para salvar a ellos y ahora estás pidiendo a Dios que aniquile a todo el mundo. ¿Qué quiere decir aniquilar a todo el mundo? Es que el profeta no está diciendo Dios, es imposible guiar a ellos. Ellos han entregado la vida a Satanás. Es imposible salvar a ellos. ¿Cómo puede ser que un ser humano llegue a un punto que es imposible guiarlo? Es una pregunta que mucha gente no sabe responderlo. Lamentablemente, un fariseo como Pablo viene a desinformarles, a decir muchas mentiras. Es que ellos estaban contaminados con el pecado original. Entonces, la ley no podría salvarlos. Y se cae. Mentira. Por favor, señor Pablo, cállese. No diga tanta mentira. La verdad es otra cosa. Es que el instrumento de la falsedad es bastante potente. Entonces, mientras tanto, el instrumento, ya lo vamos a explicar, ¿qué ha hecho Satanás en la tierra? De tal forma que el profeta Noé dice, es imposible guiar a esa gente. Eso lo vamos a explicar. Está en el Sagrado Corán. Dios, ¿qué dice? Espera, a ver, Dios escucha la palabra del profeta Noé y al final Dios lo acepta. Quiere decir, Dios está de acuerdo con el informe del profeta Noé. Entonces, es bastante importante. ¿Qué dice el profeta Noé? La explicación, el por qué profeta Noé no puede guiar a esa gente. Rabbi la tadar ala al-ardi min al-kafirina dayara. Dios no deja sobreviviente de los incrédulos. ¿Por qué? El profeta Noé lo explica. Primero, in tadarhum yudillu ibadak. Si a ellos les deja vivo, ellos, ese poquito creyente que han quedado conmigo, a todos ellos van a desviar. ¿Cómo lo pueden hacer? Tienen un sistema de propaganda, de medios de descomunicación fuerte. No es como hoy, la más potente. Escúchalo, escucha, esto es importante. No era como hoy, de sistema de propagandista, de sionista, de los George Soros, entre otros, de Hollywood, entre otros. No, era peor. ¿Por qué? Hoy en día, a pesar que existen muchos medios de descomunicación, de desinformación, de cadenas de noticieras mentirosas sionistas, aún así, mucha gente conoce la verdad. Mucha gente está entrando en el Islam. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Gran grupo de la gente están conociendo la verdad, están entrando. Muchísima gente están entrando en el Islam. Pero en el tiempo de Noé no era así. Quiere decir, el poder del mal era superpotente. Imagínense, solo en Estados Unidos, desde lo que nosotros hemos sido informados, miles, o mejor dicho, decenas de miles, solo de los latinos se convierten al Islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, gracias a la revolución islámica, gracias al comandante Qasem Soleimani y el camino de la verdad, que mucha gente lo han conocido. Entonces vamos a ver qué ha pasado en el tiempo de Noé. ¿Por qué el profeta Noé está tan, podemos decir, preocupado? Dice, Dios, es imposible guiar a esa gente y lo poquito que se quedan conmigo, ellos lo van a desviar. El profeta Noé lo explica, dice, ellos son muy fuertes. En tadarhum yudillu ibadak, ellos tienen un poder de propagandas, de medios de descomunicación diabólico, que lo poquito de los creyentes que se quedaron conmigo lo van a desviar. ¿Por qué y cómo lo hacen? Eso es la pregunta, que nunca en las películas te lo van a mostrar, pero en el Sagrado Corán, en una sola frase te lo ha explicado. ¿Qué dice? وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. Con dos palabras te lo explica. El sistema educativo del tiempo podemos decir, del reino de Satanás y los hijos nacidos. Y eso yo sé que te va a temblar, pero escúchalo bien. Yo sé que eso es fuerte, pero escúchalo bien. Dice, la yalidu illa fajira. No van a dar a luz sino hijos perversos. ¿Cómo puede ser? Vamos a ver ese concepto. Desde la perspectiva cristiana, bueno, todos los niños nacen sucios, contaminado con el pecado original, pero es totalmente falso.
Porque Dios es justo y Dios justo nunca permite que alguien sea castigado por el pecado de otro. Es como tú robas, yo pego a tu abuelo. Tú robas y uno viene a pegar a tu vecino. Y entonces tú dices, ¿por qué me pegas a mi vecino? Es que tú has cometido el pecado. No se puede. El intelecto dice, esto es condenado. No puede ser que mi abuelito Adán haya cometido el pecado y que yo lleve el pecado de lo que yo no tengo nada que ver con ese pecado. Es injusto de parte de Dios. Dios nunca lo hace. Y ese intelecto que Dios me lo ha puesto en la cabeza, ese intelecto me lo dice, Dios no lo hace. Dios no es injusto, Dios es justo, Dios es perfecto, Dios es luz, Dios es el símbolo de todo lo bueno en la tierra. Entonces es imposible que Dios me vaya a juzgar por el pecado original. Eso es falso, totalmente mentira. ¿Por qué? Porque en el reino del demonio siempre te van a dar desinformación para mantenerte ignorante, por eso te van a cargar, te echan que tú mismo cometes el pecado. Entonces, ¿qué significado tiene que un niño nace impuro? Porque los niños todos, kullu mawludin yuladu ala al-fitra, esto es narración del profeta del Islam, dice que todos los recién nacidos nacen según una conciencia pura divina. Y sus padres le van a judaizar, lo van a cristianizar, lo van a evangelizar, lo van a desviar. Todos los recién nacidos nacen con un intelecto puro, con una conciencia pura. Está bien, eso está en el Sagrado Corán. Pero la pregunta es, el profeta no dice otra cosa. Dice, aquí todos los recién nacidos nacen impuro. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que un recién nacido nace impuro? Porque el Sagrado Corán, las narraciones islámicas dicen que todos los recién nacidos son puros e inocentes. Pero el profeta Noé dice, ellos nacen fajir, perverso. Nacen con defectos espirituales. Y después, cuando van a crecer, van a convertirse kafar, la persona que rechaza las mercedes de Dios. La persona que rechaza a toda la voluntad de Dios en la tierra. No es un ser agradecido, es desagradecido al Señor. Es un pecador, es un desobediente descarado. Se llama kafar. La persona que hace mucho kafur, hace mucho kofr, rechazar a las bendiciones y la misericordia de Dios. Entonces, vamos a ver, fajir, ¿cómo puede ser? ¿Cómo una persona puede nacer fajir, perverso? Bueno, cuando vamos a ver las tradiciones islámicas, las narraciones, la sunna, dice, una cosa bocadilla impura, robada, ilícita, que una persona come, su efecto sale en sus descendientes. Si un padre es ladrón, entonces esa comida ilícita que está robando, el resultado saldrá en su generación. ¿Lo entendiste? Entonces, si un papá, si una mamá come cosa ilícita, cerdo, alcohol, sangre, carne del supermercado, cosas ilícitas, cosas robadas, excremento, orina, cualquier cosa, semen, cualquier cosa impura y cualquier cosa ilícita, cualquier cosa robada, soborna, toda la ganancia ilícita, ilegal, contrabandismo, droga, el dinero de lo que viene del daño a la humanidad. ¿Me entiende? Un papá musulmán que vende alcohol y ese dinero es ilícito. Un papá musulmán que vende carne del supermercado, vende cerdo, vende cualquier cosa que dañe a la humanidad, vende droga. Ese dinero es ilícito. Lo come, su esposa la come, beben alcohol o cualquier cosa ilícita, impura. Entonces el resultado dará efectos, consecuencias saldrán en su generación. En su generación. Eso es en primero. Entonces, la comida ilícita tiene ese efecto que va a dañar a la espiritualidad de nuestra generación. Entonces, usted va a ver que se insiste
en toda la tierra cristiana, que son la gente creyente, que son muy cercanos al Islam, para poner un obstáculo espiritual, para que ellos no puedan acercar el Islam, le pone 3 comidas. La sangre, que es decir, la carne siempre está contaminada con sangre. Nunca le van a dar comida halal. No van a desangrar el animal que lo matan. Cerdo y alcohol. Ese 3 es una combinación diabólica para generar una generación que está dispuesto a hacer caso a las órdenes de Satanás. Que es decir, una persona que tiene esto, tiene más preparación para obedecer al demonio. Eso es el primer lugar, para que un hijo nace fajr. Y el segundo es que nosotros tenemos nutfatul haram, el feto ilícito. Quiere decir, esto que ese hombre y esa mujer se han juntado en haram, no en el matrimonio. No en el matrimonio. Está en haram, está en una relación prohibida. Entonces el resultado va a ser un hijo que es el resultado de un pecado. Entonces ese efecto de ser hijo bastardo no es que le obliga a ser incrédulo, no. Le prepara espiritualmente para ese defecto, para caer en las artimañas de Satanás. Entonces la comida ilícita y el ser bastardo, ambos cuando se juntan, va a ser bastante difícil que una persona sea guiada. Cuando lo vas a juntar con una mala educación diabólica, agenda de 2030 como esto, lo juntas los 3, esta persona va a ser resistente en contra de las enseñanzas proféticas. Muy bien. Ahora ya sabemos que el demonio en su reino daría comida ilícita y la relación necesariamente era ilícita. ¿Cómo hacer que todos los fetos nacen de forma ilícita? Cuando eliminamos el matrimonio normal y vamos a poner otro tipo de relaciones, de los pecados. ¿Qué quiere decir? En aquel entonces era adulterio y fornicación, pero aún no habían llegado a la sodomía. Por eso, profeta Noé pudo guiar a unas 50 personas, y ahí o menos. Vamos a adelantar un poco más. En las narraciones y la tradición islámica nos explica otra historia de otro profeta. Profeta Noé fue enviado a ese pueblo, a todo el mundo, ¿no? Entonces perdió a su hijo fue desviado y su esposa fue desviada. Quiere decir, el poder del mal era tan fuerte que pudo desviar a la mujer y al hijo de un gran profeta de Dios. Y ahí vamos a ver siguiente profeta, ustedes no lo recuerdan porque pertenece a unos 4.200 años por ahí. Ese profeta era un familiar del profeta Abraham, en alguna narración dice sobrino o lo que sea. Eso se llama profeta Lot. Dios envió al profeta Lot a un grupo de los sobrevivientes del reino de Caín. Escúchalo bien. Profeta Lot llega a un grupo de los sobrevivientes de Caín. Entonces, ese grupo de los sobrevivientes de Caín, ¿qué hacen? Ellos tienen un sistema aún más potente. Ese sistema aún es más fuerte, más potente. ¿Qué es? Escúchalo bien. Ellos tienen todo lo del sistema anterior más otro pecado que el Sagrado Corán dice nadie antes de ellos había cometido ese pecado, que es un pecado nuevo, que se llama la sodomía, de Sodoma y Gomorra. Entonces las narraciones islámicas dicen ahí vivía uno de los sobrevivientes de los descendientes de Caín, el reino de Caín. O tal vez es de la tradición de Caín, ¿no? Puede ser que algunas narraciones vamos a aceptar que todo el mundo habían sido eliminado, pero lo importante que es la tradición de Caín, el reino que sigue la tradición de Caín. Ellos que hacen lo mismo, la comida ilícita, el dinero ilícito, son ladrones que van a atacar a las caravanas del desierto, le van a, podemos decir, asaltar y le van a robar a todo el mundo y van a violar a las víctimas.
Quiere decir, cuando van a capturar una caravana en el desierto, usted sabe que Sodoma y Gomorra es en un lugar desértico de Jordania de hoy. Entonces, cuando se acaba un desierto grande, ellos entran en un lugar que quieren encontrar agua y cosas así. Ellos atacaban a los viajeros, a las caravanas y violaban a todo el mundo. Niños, mujeres, hombres, todo, porque eran sodómicos y atacaban a todo el mundo. Entonces, de Sodoma y Gomorra, por ese gran pecado, nadie va a ser guiado. El Sagrado Corán dice, profeta Lot no pudo ganar creyentes, adeptos, nada, cero. El resultado de toda misión de decenas de años de la resistencia, de la difusión del gran profeta de Dios, profeta Lot, que la paz y la bendición de Dios sea con él, fue cero y menos, porque el profeta Lot perdió también a su esposa, porque su esposa también se convierte como socio de los enemigos. Quiere decir, intelectualmente han podido engañar a la esposa del profeta Lot. Y el profeta Lot pierde todo. Así te lo digo. ¿Por qué? Porque el rival es bastante fuerte. El rival es bastante fuerte. Muy bien. Entonces ahí ya hemos sabido, cuando usted das la comida ilícita y la relación sea ilícita, y lo peor, cuando de la relación ilícita llegamos a sodomía. Prácticamente ese grupo de la gente es imposible que sean guiados. Yo les digo una experiencia mía. Desde hace como 2003 que yo he empezado la difusión y estar en contacto con los difusores del Islam en América Latina, nunca jamás en mi vida, en mi experiencia, he conocido que uno de estos, de los grupos sodómicos, vuelva al Islam, pero de forma sincera. Esto es eso que vayan a jugar con nosotros, mucho lo he visto. Ay, que yo quiero convertirme al Islam y al final nada. Al final nada. De forma sincera nunca. Porque hay algunos pecados que te van a degenerar y degenerar a un grado de degeneración tan fuerte que va a ser imposible ser guiado. Eso es fuerte. Vamos a ver entonces, durante la historia llegamos al profeta Moisés. Yo quiero pasarlo rápido, todas las páginas de la historia de los profetas. Llegamos al profeta Moisés. Tenemos a Faraón. Faraón, ¿cómo maneja al pueblo de Israel para que ellos estén tan pervertidos que no vayan a levantarse en contra de un corrupto como Faraón? ¿Qué hace? El Sagrado Corán lo dice. يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ. A los varones les mata, a las mujeres les mantiene viva, a las chicas les mantiene viva y les quita el pudor, la castidad. Quiere decir, Faraón tenía un sistema educativo para pervertir a las hijas de los hijos de Israel, israelitas. Quiere decir, a estas mujeres le mantiene viva para prostituirlas y a ellas les hace andar desnudas o semidesnudas. Hoy en día entras en las pirámides del Egipto, va a encontrar pinturas de aquel entonces que muestran a las hijas de Israel con vestimentas interiores, con una bombacha, con un bikini, así. No eran bikini, arriba es desnuda totalmente, solo tiene un short. Entonces imagínense, a ellas mantienen vivas para prostitución, porque saben, cuando usted a esa generación le va a traer, las mujeres se van a desnudarse y van a corromperse, los hijos y los fetos van a ser hijos ilegítimos, bastardos, y así van a mantener a estos esclavos bajo su control, porque cuando usted con este sistema estás tratando a la gente, esa educación que es pura humillación, el Sagrado Corán dice, humillaba a ellos, ellos le obedecían. Humillaba, ellos le obedecían. Eso era el carácter de Faraón. Humillaba y ellos le obedecían. Entonces, ahí vamos a ver que es una generación perversa de los israelitas. Adoran a los ídolos, sus mujeres son prostitutas y esclavizadas, y los varones quieren resistir, van a ser degollados por Faraón. Moisés, el gran hombre de Dios, el gran Salvador, viene con miles de milagros, le va a salvar a ellos.
Desde cuando a ellos le va a sacar del Nilo, desde ese gran río, que es como un mar, cuando salen, el Sagrado Corán dice, mira, el sistema faraónico está funcionando. ¿Qué dice? Dice que antes que llegan al Nilo no creen en ese gran hombre de Dios, no creen en Moisés, a pesar que han visto muchos milagros en Moisés. No creen en él. Dice, el Sagrado Corán dice, todos ellos estaban decepcionados de Moisés y empiezan a atacar a Moisés. Dicen, Inna la mudrakun. Oh Moisés, nos has llevado a que seamos alcanzados por ejército de Faraón y vamos a ser todos aniquilados. Moisés, tú no eres un buen líder, nos llevaste a nuestra aniquilación. Porque veían delante es el mar, el río, el Nilo, y atrás estaba el ejército de Faraón. Entonces estaban muy decepcionados, no tenían la fe. ¿Por qué? Por la corrupción que tenían. Porque una persona perversa sexualmente y que ha comido la comida ilícita, espiritualmente es débil. Nunca va a ser Qasem Soleimani, nunca va a ser un héroe. Una persona que le has mantenido en una vida sucia de los gusanos sucios, que la persona sexualmente esté perversa y de la comida que come es ilícita totalmente. Esa persona nunca sale de esa vida de gusanos. Es como un gusano que vive en un excremento, así es. Entonces un profeta como Moisés, ¿cómo quiere salvar a ellos? Moisés dice, vamos. Dicen, no, es que tú no has llevado a nuestra aniquilación, Moisés. Tú no has llevado a nuestra aniquilación. Entonces Moisés responde, dice, Inna ma'iya rabbi sayahdin. Dios está conmigo y me va a guiar. No me preocupa. Dios está conmigo, Dios me va a guiar. Entonces cuando van a ver ese gran milagro que Dios abre el mar, el río, ellos pasan por el río, pasan por otro lado, van a ver la aniquilación de Faraón. Si usted estarías en ese lugar, te convertirías como un gran creyente, ¿no? Pero ¿qué pasa? El Sagrado Corán dice enseguida cuando salen, vuelven a la tradición faraónica. ¿Cuál es la tradición faraónica? Adorar a los ídolos. ¿Qué dicen? Ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Oh Moisés, pon para nosotros es una escultura, un ídolo, como ellos lo tienen, porque ellos salieron a otro lado del mar y vieron que ahí la gente son idolatras, están adorando a ídolo de un becerro, porque eran de otra civilización, samaritanos entre otros, sumerios. Entonces ellos decían, ay, descaradamente empiezan a pedir a Moisés que les ponga un becerro. Moisés dice, ay, qué ver, sinvergüenza que ellos son. Son entre ignorantes y perversos. Fasek, corrupto. Son entre ignorantes y corruptos. ¿Y qué pasa? Los ataques de los sacerdotes infiltrados empiezan en contra de Moisés. Ahí Moisés nos has traído a un desierto. Imagínense en un desierto que en cada lugar que van a quedarse Moisés con su bastón pega a la roca y sale muchas fuentes de agua, 12 fuentes para cada tribu de Israel, una fuente diferente. La comida les llega del cielo, aún así son kafur, desagradecido. ¿Hasta cuándo llegan detrás del río de Jordán? Donde Moisés dice, es el momento de liberar la tierra santa de los incrédulos. Eso es la orden de Dios, porque Dios quiere que esa tierra sea heredada por los creyentes. Muy bien. Entonces, ellos son tan corrompidos, recuérdalo, cuando Moisés fue a la montaña Sinaí para traer las tablas de Taurat, ¿ellos qué hacen? Moisés ha dicho que 30 días les abandona. Cuando llega, cumple 30 días arriba de la montaña, Dios dice, وَأَتْمَمْنَاهُ بِعَشْرٍ. Le hemos cumplido 10 días más. Moisés quédese 10 días más. Solo en 10 días, ¿ellos qué hicieron? Se alejaron de todas las enseñanzas de Moisés, abandonaron a Aarón, el gran profeta bendito, y fueron a seguir a un sacerdote corrupto, hechicero, Samiri, que el Sagrado Corán dice Samiri. Ese Samiri era un hombre corrupto, no era Aarón quien hizo el becerro. Es una mentira de los mismos sacerdotes que escribieron Torah para difamar a los profetas de Dios. Ellos siempre difamaron a los profetas de Dios. Entonces Samiri hace un becerro. La pregunta es, si los hijos de Israel son locos que van a adorar al becerro, no.
no son locos. ¿Por qué no son locos? Porque ese becerro les da dos instrucciones. Primero, zan zendigi azadi. Mujer, libertad, sexo, vida. Haga lo que le da gana. ¿Quién dijo que es prohibido los actos sexuales prohibidos? Le empieza a dar toda la libertinaje sexual que les gusta. Porque los hijos de Israel han vivido en una vida de corrupción sexual. Entonces usted incluso lo puedes encontrar en la Biblia. Entonces usted va a ver que el becerro le da dos cosas. Primero, el libertinaje sexual. Lo segundo, la pereza. Quiere decir, le enseña el título de Samiri, el líder de estos adoradores del becerro, es la Getal. La Getal, ¿qué significa? No a la lucha, no a la lucha, no a la lucha. Entonces, cuando Moisés vuelve, va a ver que ellos abandonaron a Aarón, incluso le amenazaron hasta la muerte a Aarón para que el pueblo de los hijos de Israel no vayan a tener una pelea interior, no van a tener una guerra interior. Aarón tiene que estar en silencio, callado. Entonces, Moisés viene y les va a juzgar y les pregunta qué les pasa, por qué han hecho esto. Y va a ver que ellos se vendieron delante de estas enseñanzas falsas de Samiri. ¿Por qué los hijos de Israel son tan difíciles? Por dos cosas. Primero, por la comida ilícita que les ha dado Faraón. Aunque Moisés ha hecho todo lo posible para purificar su comida, ellos siguen las instrucciones del templo de Faraón. Buscan un ídolo. Buscan la vida de lujuria. El segundo es que ya algunos de ellos son mal nacidos. Quiere decir, son hijos bastardos por las instrucciones de Faraón. Porque algunas mujeres de los hijos de Israel han prostituido. Por eso el hijo no es un hijo lícito. Entonces ahí los faraónicos sabían si van a engendrar hijos bastardos entre los hijos de Israel. Ahí van a impedir que la voluntad de Dios pueda llegar a la tierra. Entonces los hombres faraónicos, ¿sí?, egipcios, habían acostado con las hijas de Israel. Habían matado a los hombres y habían acostado con las mujeres. Entonces, una generación bastardo. No todo, pero algunos. Entonces, ellos eran como base de desobediencia en contra de Moisés. Nunca te lo habían contado, yo lo sé. Yo lo sé, por eso te lo estoy contando todo. Entonces, el instrumento de Satanás, ¿cuál es? Ahí está lo mismo. La comida ilícita y el segundo, los hijos bastardos. Entonces, cuando se lo va a juntar, la vida de la lujuria y de la ambición, la corrupción y adorar al becerro. Cuando lo vas a juntar, llega a ese título, la quital. No vamos a luchar en contra de los enemigos. ¿Qué pasó? Moisés, en las últimas... puedo decir, en los últimos momentos de su misión, que dice, está en el Sagrado Corán. Cuando Moisés dice, vamos a superar el río de Jordán, vamos a liberar la tierra santa de los incrédulos, ¿qué dicen a ellos? اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. Nunca jamás venimos contigo, Moisés. Vete tú con tu Dios. Idhab anta wa rabbuka. No dice Dios nuestro, no, dice Dios tuyo. ¿Por qué? Porque Dios de ellos es el becerro. Porque aunque Moisés ha eliminado al becerro, el Sagrado Corán dice ushribu fi qulubihimul ijlu bi kufrihim. A sus entrañas, en sus corazones, el amor al becerro ha sido marcado. Es como hoy en día que el amor de los celebrities, de los influencers que te invitan hacia el sexo, te invitan hacia la corrupción, es como muchos creyentes del mundo que siguen a los corruptos, a los pornestars, a las cantantes, a los que están descaradamente invitando a la gente del mundo hacia perversión. En sus entrañas, al fondo de sus corazones, entró el amor del becerro. Por eso abandonaron a Moisés, y el Sagrado Corán dice: "Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum, fariqan kadhabtum wa fariqan taqtulun."
Cada vez que les llego, cada vez que les llega un profeta que dice lo que no le gusta, ¿cuál es lo que el profeta dice que no le gusta? Abandonar la vida sexual perversa, que a ellos no les gusta. Abandonar la comida ilícita, a ellos no les gusta. Hoy en día usted va a América Latina a decir, por favor, abandonen el alcohol, que es dañino, nadie te escucha. Por favor, abandonen la sangre, cerdo, comida ilícita, nadie te hace caso. Por favor, abandonen disco, casinos, y estoy en contra de la revolución, nadie te escucha, y ahí va a ver que el daño llega a los creyentes. Entonces, ¿qué pasa? Vienen y van a martirizar al profeta Moisés. El profeta Moisés se queda solito. Eso está en el Sagrado Corán, dice. El profeta Moisés, la paz sea con él, ese gran héroe, ese gran hombre de Dios, dice: La amliku illa nafsi wa akhi, oh Dios, no me pertenece sino yo mismo y mi hermano Aarón, que me pertenece, me obedece. Nadie más me hace caso. ¿Qué quiere decir? Tanto como profeta Noé delante del ejército del mal fracasó, tanto como profeta Lot se fracasó, profeta Moisés también va a fracasarse. Que decir, no llega a su destino, no llega a donde buscaba. Y en ese lado del río de Jordán, profeta Moisés va a ser un profeta desaparecido. Desaparecido, sí, señores. Ahí llegamos al profeta Jesús, la paz sea con él, donde los fariseos y los saduquíes han sido corrompido, corrupto, pervertido por dinero ilícito, en lo cual Jesús, la paz sea con él, en su sermón, hablando a la gente de Jerusalén. Usted va a ver en Evangelio de San Mateo, capítulo 23, lo va a ver que Jesús cómo lo describe. Porque esos fariseos han ganado dinero ilícito, son corruptos, perversos. ¿Por qué yo digo perverso? Porque cuando querían tirar piedra a una mujer que a ella calumniaban que es una adúltera, prostituta, lo que sea, entonces Jesús dijo: quien de ustedes que no ha fornicado, adelante que tire primera piedra. Y todos estos fariseos tuvieron que abandonarlo. ¿Por qué? Porque sabían que Jesús tiene la ciencia oculta. Sabían que si ellos quieren tirar la primera piedra, Jesús va a decir: fulano de tal, tú eres un fornicador y que fornicas con fulana de tal. Todos los fariseos abandonaron esa escena. ¿Por qué? Porque todos eran pervertidos sexuales. Sí, señores. Los fariseos, ¿por qué desobedecieron a Jesús? Por dos caracteres. Primero, porque comían la comida ilícita, robando del templo. Jesús lo dice bien claro, que son víboras, son ciegos, son corruptos, perversos. Y sexualmente son corruptos por esa prueba histórica, que Jesús dice: ¿quién de ustedes no ha cometido ese pecado? Que decir, no es fornicador, que dale, que tire primera piedra. Y que todos eran corruptos, pervertidos sexuales. Eso era el problema. Quiere decir, esa cultura helenista romana había prevalecido al pueblo de Dios, a los judíos, a los hijos de Israel. Por eso abandonaron a Jesús, por eso persiguieron a Jesús, quisieron matar a Jesús, Dios salvó a Jesús. Entonces ahí podemos decir, Jesús también, delante de ellos no pudo poner el gobierno de los creyentes, lo que es la misión de todos los profetas en la tierra. Vamos un poco más adelante en el tiempo del profeta del Islam, sallallahu alaihi wa sallam. Los mismos resistieron en contra del profeta del Islam. No queremos más entrar en los detalles. Siempre, cada vez que los creyentes quisieron llegar a Jerusalén, a conquistar Jerusalén, liberar Jerusalén, pasó lo mismo. Por eso usted va a ver, cuando los creyentes con muchos milagros en el tiempo de David y Salomón, que con ellos sea la paz, llegan a conquistar Jerusalén y lo van a recuperar de los incorruptos, ¿cómo van a perder Jerusalén? Está en Jeremías, está en Isaías, lo puedes encontrar bien claro. ¿Qué dice? Está en Ezequiel. Dice: los hijos de Israel adoraron a los ídolos, bailando delante de los ídolos, escucha esa palabra, fornicando con las hijas de esos pueblos. Fornicando. Quiere decir, la perversión sexual hizo lo que los hijos de Israel pierdan esa bendición de Dios.
Entonces Nabucodonosor viene a quitar Jerusalén de la mano de los creyentes. Así es la historia humana. Cada vez que nosotros queremos llegar a Jerusalén, los creyentes están a punto de llegar a Jerusalén, viene esto. Los enemigos, el ejército de Satanás con esto, la perversión sexual, con el dinero ilícito, con la comida ilícita. Es muy interesante lo que dice el Sagrado Corán. Quien encabezaba, uno de los que encabezaba el ejército de los enemigos de Moisés en contra de Moisés, era un hombre que antes era místico, era un religioso, era un ayatollah. Se llamaba Balaam Ba'ura. ¿Cómo los enemigos pudieron traer ese gran místico, ese gran religioso, lo pudieron conquistar? Sí, con el sexo. Le enviaron una chica muy hermosa que le vaya a susurrar, que le vaya a hacer tentaciones. Entonces ese religioso, devoto, que tenía la súplica respondida, tenía muchas cosas, Balaam Ba'ura, cuando vio a esa hermosura de esa chica, fornicó con ella. Y ella había ido para fornicar. Entonces perdió toda esa bendición. El Sagrado Corán dice, el ejemplo de ese religioso que ha caído en la perversión sexual es como un perro. مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث إن تتركه يلهث. Es como un perro, si te acercas a ello te ladra, te alejas te ladra. Así es el ejemplo de los religiosos corruptos, perversos, pervertidos. Queridos hermanos, eso es siempre durante la historia ha pasado esto mismo. Entonces usted va un poco más adelante cuando, por ejemplo, en el tiempo del Imam Ali alayhi salam. El Imam Ali alayhi salam está por conquistar Damasco, que es como portal de Jerusalén. ¿Qué hace Muawiyah? Escúchalo bien claro. Muawiyah, ¿qué hace? Piénsalo bien. Hace esas tentaciones. Eso es lo mismo. Quiere decir, igual está a punto de conquistar Jerusalén. Ahí empieza Muawiyah con las mismas tentaciones. Y hace que el ejército de Imam Ali alayhi salam pierda. El ejército de Imam Ali alayhi salam en contra de Muawiyah. Muawiyah con estas mismas artimañas diabólicas viene a establecer el reino de Satanás que se llaman los Omeyas, que son asesinos, conquistan con la espada y matan a la gente. Entre las personas que martirizaron es el Imam Hussein alayhi salam. ¿Cómo llegan a matar al Imam Hussein alayhi salam? Es muy interesante, ¿no? Muawiyah soborna al ejército del Imam Ali, al ejército del Imam Hassan, con las mujeres y dinero. Le corrompe y listo, se pierde. Entonces, 25 años de la educación de Muawiyah en Kufa y en Medina. ¿Cuál es la educación de Muawiyah? Muy bien, les voy a contar la historia. Muawiyah va a emplear muchas esclavas romanas que en las conquistas ha esclavizado a estas mujeres, cantantes, bailantes, semidesnudas, que es decir, para provocar sexualmente a la sociedad. Algunos gobernadores fornican en público, como la historia de Mughira en el tiempo del segundo califa. Algunos salen borracho en el rezo, como Walid, que es muy famoso, que llegó a la mezquita borracho, en lugar de 2 siglos de la oración hizo 4 siglos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significado tiene que un gobernador anda borracho? Quiere decir que está pervirtiendo a la sociedad, quiere que todo el mundo vaya a emborracharse. ¿Qué significado tiene que un gobernador como Mughira va a andar tras la prostituta famosa de la ciudad y que todo el mundo vaya a ver cómo él está fornicando con esa prostituta? Quiere corromper a la sociedad. Está bien claro toda esa historia, queridos hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estas mujeres cantantes empiezan a dar ese ejemplo de semidesnuda, Muawiyah empieza a divulgar el consumo de alcohol por toda la historia, por todo el territorio islámico. Él mismo bebe alcohol bastante. Y su hijo Yazid es famoso como el gran borracho de la historia. ¿Quién lo va a sustituir como califa de Rasulullah? Interesante, el califa de Satanás va a autollamarse califa de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entonces, ¿qué pasa? Llega la perversión sexual a un punto que los historiadores dicen que las mujeres de Kufa en el tiempo de Muawiyah, bajo 25 años de la educación, es como Agenda de 2030, ¿no? La agenda que siempre va a provocar hacia la perversión sexual. Lo llaman hoy en día, no es solamente de hoy en día, de antes también es. Solo te voy a dar la referencia de los libros de Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, un ateo judío que va a ver cómo lo dice sobre la relación sexual que tienen que pervertir a la tierra. Bueno, entonces, ¿qué pasa?
Se dice en los libros de la historia, Muawiyah empleaba a los niños varones en la ciudad de Medina para que la gente empiece a aprender la sodomía. Y en ciudad de Kufa empieza a emplear prostitutas, alcohol, mujeres cantantes. Llega la perversión a un punto que los hombres van a corromperse y entonces tras ello las mujeres van a corromperse. Las mujeres casadas todas van a ser adúlteras, tienen amigos escondidos que le van a follar. Entonces, tras eso va a salir una generación nueva que son hijos bastardos. La generación nueva, hijos bastardos. ¿Qué pasa? Cuando llegamos al día Ashura, el Imam Hussein cuando habla, ellos que han comido la comida ilícita y son bastardos, insultan al Imam Hussein alayhi salam. En el día de Ashura, el Imam Hussein, que nosotros hoy en día, solo viendo a su santuario, nos inunde los llantos por el amor del Imam Hussein alayhi salam, ellos lo vieron al Imam Hussein alayhi salam en el día Ashura. Lo vieron. Estaban en la presencia del Imam Hussein alayhi salam. Aún así lo insultaron, mataron al Imam Hussein alayhi salam de una forma muy salvaje. ¿Por qué? El Imam al-Baghr alayhi salam nos explica. Dice, ¿sabe por qué Faraón no pudo matar a Moisés? Porque Faraón no era un hijo bastardo. ¿Sabe quiénes cabalgaron sobre el cuerpo del Imam Hussein y aplastaron el cuerpo bendito del Imam Hussein? Sí, todos los que eran hijos bastardos. Eso es la narración bien claro. Entonces, de la perversión sexual va a dar dos resultados, que ambos son victoria para Satanás. Cuando una mujer se queda embarazada por una relación sexual de una fornicación adulteria, ese hijo o lo va a matar, que se llama el aborto, que es un ritual diabólico para Mulak, Satanás, que a eso le alegra a Satanás, le da mucho poder esa sangre derramada de un inocente, o le va a dar a luz. Si sale ese niño, por todo lo que le va a hacer esa mamá, porque una persona que aunque sea un hijo bastardo no necesariamente es corrupto, tiene la preparación para convertirse corrupto. No es, por ejemplo, una persona dice, yo he nacido bastardo, entonces necesariamente tengo que ser incrédulo. No. Pero tienes preparación, porque esa mamá odiaba a ese hombre, aunque en un tiempo se fornicaron, se follaron, pero después ese hombre le abandonó. Entonces la mamá, cada vez que ve a ese niño, el resultado de la fornicación, recuerda a ese papá traidor que le abandonó. Entonces siempre con un rencor, con un odio. Muchas veces abandona a ese niño desde infancia, se queda con el complejo de inferioridad, con el complejo de abandono. Entonces cuando no recibe tanto amor de la mamá, de la familia, le falta tener papá en la casa. Entonces esa mala educación, esa falta de amor, cariño, poco a poco a esa persona le convierte en un criminal. No todos son así, pero a muchos van a ser así, eso es la realidad. Y más la comida ilícita, la sangre tiene efectos secundarios bastante potentes, el cerdo tiene efectos secundarios bastante potentes. Por eso Dios en Taurat, en Levítico, lo ha prohibido bien claro. No sé por qué los hermanos cristianos lo pusieron lícito. ¿Para qué quieren corromperse tan fuerte? Y el alcohol, que es Rajsun man amal al-shaytan, es una impureza de la obra de Satanás en la tierra. Usted va a ver que esa obra de Satanás está encima de muchos sermones religiosos, de muchas obras religiosas, sacramentos de la iglesia se hace con, por ejemplo, la misa se hace con alcohol, o incluso en el judaísmo, en Yom Kippur, cuando quieren romper el ayuno, lo rompen con alcohol, con Rajsun man amal al-shaytan, con la obra de Satanás. Entonces, ¿qué hace Muawiyah? El alcohol, fornicación, adulterio, la comida ilícita, todo eso hace que una nueva generación que han comido luqmatul haram, la comida ilícita, y nutfatul haram, el feto ilícito, que es decir, la creación de ese feto es de una perversión. Ambos, cuando se juntan, va a ser un ejército que mata al Imam Hussein alayhi salam. Hasta ese punto está bien claro todo. Entonces, hasta ese punto, siempre, es decir, hasta el martirio del Imam Hussein, siempre el gobierno de los creyentes en ese enfrentamiento tan fuerte ha caído.
ha caído. Los creyentes han fracasado. Hasta el martirio del Imam Hussein alayhi salam. Imam Hussein habla a esa gente corrupta, pero ellos le insultan al Imam Hussein alayhi salam. Imam Hussein dice, ¿sabe por qué me insultan? Mulat butunukum min al-haram. Se les ha llenado los estómagos, las panzas de la comida ilícita. Estos hijos bastardos con la comida ilícita ya van a convertirse como soldados de Satanás en la tierra. Matan al Imam Hussein, degollan al Imam Hussein, descuartizan al Imam Hussein, matan a su hijo de 6 meses, matan a toda la familia del profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero, ¿qué importancia tiene el Imam Hussein? Aquí empieza. Aquí empieza. Vamos a ver. Cuando una persona comete esos pecados, ¿qué le pasa? No puede conocer la verdad, sí que lo conoce. A pesar que conoce la verdad, por el amor del pecado, por esa tendencia que le ha llegado al corazón hacia el pecado, tiene una tendencia hacia la oscuridad. Esa tendencia, ese amor está bien arraigado por el pecado, por ser hijo bastardo, por la mala educación, por el odio que desde el niño ha recibido, por ese odio que desde el niño todo el mundo le han tratado mal, porque decían que no se sabe quién es tu papá, le trataron como un hijo bastardo, le humillaron. Esa humillación le convierte como un odio en su interior. Entonces ese odio, esa raíz de la maldad está en su corazón y le provoca, le lleva hacia los crímenes. Entonces cada vez que hablas a una persona así, aunque lo entiende, dice, no quiero obedecer a la verdad. Conoce la verdad y rechaza la verdad, a sabienda. Va a ser kafur. ¿Qué decía el profeta Noé? La yalidu illa fajran kafara. Va a ser kafar. Conoce la verdad y rechaza la verdad. ¿Qué hace el Imam Hussein? Ahí empieza. Antes que maten al Imam Hussein, en esa escena tan tragédica, sí, el poder del camino del mal era fuerte. Pero después del martirio del Imam Hussein alayhi salam, todo se cambia, todo se cambia. El día Ashura, cuando matan al Imam Hussein alayhi salam, burlando del Imam Hussein alayhi salam, la escena, esa obra artística de amor de Hussein, como entrega su corazón a Dios, como entrega todo. Yo le digo, el Imam Hussein, así como digo, bailando en la presencia de Dios en su sangre. Bendito, Hussein, es así. Entonces, en el día Ashura, a partir de Ashura, llega otra página de la historia humana. A partir de eso, los creyentes tienen un poder que es el llanto para Hussein. Al día siguiente, la misma gente de Kufa que el día anterior habían martirizado a Hussein de una forma sin vergüenza, con corazones endurecidos. Cuando Zainab empieza a hacer rose para Hussein, rose significa relato del martirio de Hussein. Estos hombres con corazones endurecidos, estos cobardes, esos asesinos, esos hijos bastardos, todo lo que tienen corazón duro, amargo, ahí empiezan todos a llorar para Hussein. Sí, hermanos. Eso es el efecto del llanto de Hussein. Te enseña el amor, amor, amor. El amor al prójimo, el llanto de Hussein. Cuando tú lloras para Hussein, aprendes a amar al prójimo. Porque ahí en el momento, si quieres llorar para Hussein, tienes que olvidar de ti mismo. Concentrándote en la nostalgia de Hussein, pensando en Hussein. Lloras para un héroe que dio todo en el camino de Dios. Está dándote un ejemplo. Te desarraiga el amor del pecado en el corazón, lo que es la causa de todo lo mal. Hubbu dunya ra'su kull khati'atin. El amor de Hussein te desarraiga la raíz de todo lo mal. Entonces ahí te va a purificar el corazón. Lo que ningún profeta no lo pudo hacer. Lo que Noé no pudo hacer, porque Noé no tenía este arma tan potente, este instrumento tan potente que se llama el amor de Hussein, llorar para Hussein. Sí, hermanos, el barco de Hussein empieza a funcionar para salvar a la humanidad. Excelentísima Zainab empieza a hablar de la nostalgia de Hussein, de Rose de Hussein,
Y todo el mundo llora y llora. Justo en esa noche, después que lloran para el Imam Hussein, empieza un gran movimiento, se llama Tawwabin, los arrepentidos. Sí, el llanto para Imam Hussein tiene ese poder. Te puede ayudar, salvarte, desarraigarte, despegarte de lo mundano, llegar a Dios. Sí, aunque tengas el pecado más pesado del mundo, con el llanto de Hussein puedes salvarte. Cuando lloras para Hussein es como agua que purifica tu corazón de todo lo malo. Te vuelve un ser humano compasivo, con un corazón tierno que puede llorar para Hussein. Entonces cuando llega Zainab al palacio de Yazid, con esta misma arma, empieza a desarmar a los enemigos, con llanto de Hussein, y todos los enemigos lloran. Excelentísima Zainab, cuando vuelve a Medina con su esposo Abdullah ibn Ja'far, vuelve a Damasco, se queda en Damasco. Los chiitas de Siria y Líbano, hoy en día Hezbollah, todos son frutos de los llantos que Zainab hacía. Por eso los hermanos del Líbano, de Siria, son tan benditos. El llanto de Imam Hussein. Usted va a ver cuando Zainab vuelve a Damasco, va a alquilar jardines grandes, invita a la gente, le da comida, empieza a relatar historia de llanto de Hussein, hace roce. Zainab hace roce, la gente lloran para Imam Hussein. Ahí es las primeras semillas de Shias, los seguidores de Ahlul Bayt en Líbano y Siria. Por eso son tan benditos los Shias del Líbano, porque son frutos de excelentísima Zainab. Y al-Banin, la mamá de Abbas, empieza a hacer rosa por las mañanas delante del cementerio de Baqi, empieza a hacer rosa de Hussein. Ella llora, hace poesías y llora para Hussein. Y todo el mundo llora junto con al-Banin, incluso los enemigos, como Marwan ibn Hakam, vienen a escuchar a excelentísima al-Banin y lloran para Hussein. Y con eso le van a salvar. Queridos hermanos, hoy en día nuestra misión es esto. Los enemigos han venido de nuevo con la misma arma de la perversión sexual, hijos bastardos, y esto quieren de nuevo corromper a la tierra, traer el reino de Satanás en el final del mundo, y nuestra arma como creyente es el llanto para Hussein. Lo que va a purificar el corazón del amor de lo mundano, lo trae de vuelta amando a Dios. Cuando recordamos ese siervo bendito de Dios, Hussein, quien resistió hasta el último, nos dio un ejemplo. La tastawhishu fi tariq al-huda liqillati ahli. No te asustes en el camino de la verdad por poca gente que lo siguen. Incluso cuando llega el Imam Mahdi, en el día que llega el Imam Mahdi, en la primera charla pública del Imam Mahdi, delante de Kaaba, cuando el Imam Mahdi, todo el mundo lo está viendo, el Imam Mahdi dice: Alá ya ahla al-aulam, empieza a hacer rosa para Hussein. Sepan, oh gente del mundo, inna jaddi al-Husayn qataluhu atshana. Oh gente del mundo, sepan que a mi abuelo Hussein le martirizaron sediento entre dos ríos. Alá ya ahla al-aulam, inna jaddi al-Husayn sahaquhu uryana. Oh, la gente del mundo, sepan que a mi abuelo Hussein le quitaron, le saquearon la ropa y el anillo. Imam Mahdi empieza a llorar por su abuelo Hussein. Y todo el mundo llorando junto con el Imam Mahdi para el Imam Hussein. Así se prepara el mundo para el gobierno del bien, el gobierno de Dios en la tierra. Que Dios, hermanos, si quiere que Dios apresure la venida del Imam Mahdi y el gobierno del bien, por favor invita a más gente que llore para el Imam Hussein alayhi salam. Ya que hemos llegado a ese punto, vamos a nosotros también contar y relatar esta historia amarga y para llorar al Imam Hussein alayhi salam. Sallallahu alayka ya Abu Abdullah
La paz y la bendición de Dios sea contigo, Hussein. Llama a Hussein juntos. Hussein, Hussein, Hussein. Dulce nombre de Hussein. Se preguntó al Imam Sajjad, hijo del Imam Hussein, ¿cuál era la escena más amarga en la tragedia de Karbala? Imam Sajjad respondió 3 veces: Asham, Asham, Asham. Quiere decir, cuando llevaron a la familia de Hussein a los niños descalzos encadenados, a las niñas de Hussein, a las hijas de Hussein, en los desiertos, desde Karbala en Irak hasta Siria, hasta Damasco. Cuando entraron en Damasco, les recibieron con piedras. Imagínense, tiraban piedras a la familia prisionada de Hussein. Les tiraban piedras, les tiraban fuego. Una caña quemada cayó sobre la cabeza de Imam Sajjad. Tenía las manos encadenadas. Le empezó a quemar turbante. Imam no podía quitarlo. Entonces, déjame contar la historia de la hija pequeña de Hussein, quien también fue martirizada en este viaje. Se llamaba Ruqayya. Se dice que Hussein tenía una hijita de 3,5 años. ¿Sabe que las niñas pequeñas tienen un vínculo afectivo muy fuerte con papá? Es que los hijos y los niños, algunos dicen que eran más de 300, un tercio de ellos en el camino por las torturas fueron martirizados. Niños fueron martirizados. Una de esas niñas que llegó a Damasco era Ruqayya. Se dice que cada vez Ruqayya decía: ¿dónde está mi papá? No querían contar que tu querido papá Hussein fue degollado por los enemigos. Entonces algunos decían a ella: Ruqayya,
Tu papá fue a un viaje para darle esperanza. Papá viene pronto, Rogaya. Rogaya decía, mi papá me amaba. No sé por qué mi papá me abandonó así, dejándome en la mano de los enemigos que cada día me van a latigar. Una noche, cuando llegaron a Damasco, les habitaron en una ruina de casa. De repente en la noche, Rogaya se levanta llorando. Dice, Papá Hussein. Papá Hussein. Papá Hussein. Dice, Rogaya, ¿qué te pasa? Dice que en el sueño he visto a mi papá. Quiero a mi papá Hussein. Todas las mujeres se ponen a llorar. Todas empiezan a llorar en esa ruina de casa. Yazid se levanta. Dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tantos ruidos? Dicen que una niña de Hussein está llorando para su papá, para Hussein. Dicen, bueno, no hay problema. Lleven la cabeza cortada de Hussein para Rogaya. De repente van a ver soldados llegar con una bandeja que le han cubierto con una tela. ¿Qué es esto? Es lo que mandó Yazid para la hija de Hussein. Rogaya dice, pero yo no quiero comida, yo quiero a mi papá. Le traen la bandeja, de repente le quitan la tela. Rogaya, una niña pequeña, se encuentra con la cabeza cortada de Hussein. Abraza la cabeza de Hussein besándolo. Papá, من الذي أيتمني على صغر سني. Papá, ¿quién me ha hecho huérfana tan pequeña? Papá, ¿quién te ha cortado la garganta? Empieza a besar a papá. Todos sigan. Ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein. De repente vieron que Rogaya se desmayó. Es cierto, ella no pudo soportar y murió en esa escena tan trágica. Sallallahu alayka ya Abu Abdullah. La paz sea contigo, oh Imam Hussein. Oh Imam Hussein, oh Imam Hussein. Todos juntos. As-salamu ala al-Husayn. La paz sea con Husayn. Wa ala Ali ibn al-Husayn. La paz sea con Ali, hijo de Husayn. وعلى أولاد الحسين. La paz sea con los hijos de Hussein. وعلى أصحاب الحسين. La paz sea con los compañeros del Imam Hussein. Allahumma inna nas'aluka wa nad'u. Cuando lloramos para el Imam Hussein alayhi salam, está cerca de ser respondida nuestras súplicas, así que vamos a hacer súplicas. Dios nuestro, te pedimos por la sangre derramada de Hussein
ese siervo bendito tuyo. Ya Allah, oh Allah, todos juntos. 10 veces llamamos a Dios. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dios, apresure la llegada del Imam Mahdi. Todos juntos digan amén, Ilahi amén. Dios, cuéntanos entre los mejores compañeros del Imam Mahdi. Dios, protege y de larga vida a nuestro querido amado líder Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Dios, protege y de mucha victoria a nuestro amado héroe Said Hassan Nasrullah. Dios de mucha bendición, mucha recompensa a nuestro amado querido comandante martirizado Qasem Soleimani. Dios de mucha victoria y mucho éxito, mucha abundancia a todos los creyentes del mundo. Dios resuelve problemas económicos de los creyentes. Dios mande mucha bendición y mucha recompensa de estos llantos a nuestros hermanos fallecidos, a mi abuelo Ayatollah Majidi, que me hizo venir a Hausa para ser religioso. Él hizo mucho para todos los fallecidos, para todos los sabios, para nuestro amado Imam Khomeini, que Dios le tenga en su misericordia, para todos los mártires en el camino de Dios. Dios de cura a todos los enfermos. Dios te cura a todos los enfermos. Dios resuelve problemas matrimoniales de la gente. Dios protege a nuestros hijos, a nuestra generación de agenda de Satanás, agenda 2030 de Satanás. Dios fortalezca nuestra fe en nuestro corazón. Dios otórguenos ojos que estén llenos de lágrimas para Hussein. Dios haga que nuestros hijos lloren por Hussein, que nuestra familia ame al Hussein. Dios denos éxito para ir a visitar a Karbala. Para visitar a Karbala, al Imam Hussein alayhi salam, inshallah, en Arba'in. Inshallah, inshallah, inshallah. Sallallahu ala Muhammad wa ala tahirin. Inshallah recitamos Surah Al-Fatiha todos juntos y la bendición sea para todos los fallecidos, más que todo para nuestro héroe comandante Qasem Soleimani. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على Muhammad wa ala Muhammad عجل فرجهم. Gracias a Dios que nos dio esta oportunidad para llorar al Imam Hussein alayhi salam. Hasta mañana inshallah.